Este video va a ser un poco distinto porque vamos a hacer un esquema para entender cómo funciona nuestro sistema en conjunto y a ver si ustedes tienen alguno de estos síntomas. Cuando hablamos de estrés, lo primero es establecer en qué etapa estamos. Etapa aguda, que es mediada por la adrenalina, que es cortito y es cuando se nos acelera el corazón o respiramos más rápido cuando nos asustamos. Resistencia, que entramos y salimos, pero podemos restablecer nuestra función normal y vivir de manera cómoda. O la etapa 3, que es el agotamiento, que es mediada también por el cortisol, pero aquí necesitamos ayuda para hacer funciones básicas como dormir, tránsito intestinal, disfunciones sexuales, alteraciones en el tránsito intestinal y en la reparación de tejido, por ejemplo. Una lesión no se resuelve nunca. La pregunta, primero, ¿en cuál estás tú? Ahora, una vez que determinamos en qué etapa estamos, tenemos que ver cuáles son los tipos de estrés a los cuales podemos estar sometidos, que podría ser estrés psicológico, pena, rabia, depresión, preocupaciones, mucho trabajo o no tener trabajo, por ejemplo. Desde el punto de vista estructural, si la estructura de tu organismo está firme, está sólida, si tiene buena musculatura o no. Desde el punto de vista metabólico, si estás sobrepeso, si consumes alguna droga lícita o ilícita, exceso de alcohol, por ejemplo, o si te alimentas mal. Todos estos que están acá pueden provocar el exceso de esta hormona que es el cortisol. ¿Cuáles son las consecuencias de tener el cortisol alto y de una vez haber identificado la etapa del estrés y el tipo de estrés que está presente? Es que el cortisol lo primero que provoca es dolor muscular. ¿Por qué provoca dolor muscular? Porque el cortisol genera un proceso en donde destruye la musculatura para generar un aumento en el azúcar en la sangre. A ese proceso se le llama gluconeogénesis, lo que promueve a la aparición de una resistencia a la insulina cuando una persona es sedentaria. Y por otro lado, como está generando esta destrucción muscular, por supuesto va a provocar este dolor muscular asociado al aumento del azúcar en sangre. Otro efecto que provoca el aumento de esta hormona es que además genera retención de líquido, alterando la composición de nuestro organismo. Por otro lado, otro síntoma es que altera la cantidad de linfocitos que tenemos en la sangre, por lo tanto altera la función de nuestro sistema inmunológico, pudiendo presentar reacciones adversas como por ejemplo cuando se le inflaman las articulaciones desde el punto de vista autoinmune. Por último, este cortisol alto disminuye la cantidad de serotonina, lo cual altera el sueño, dormimos mal, altera el tránsito intestinal, se pone lento, altera el control de la ira, por lo tanto estamos más enojados de lo normal y disminuye el deseo sexual. La pregunta es, ¿para todo esto necesitamos fármacos? Por ejemplo, algún antiinflamatorio, un relajante muscular, metformina, glafloril, losartán, enalapril, antibióticos, paracetamol, estabilizadores del ánimo, inductores del sueño, ansiolíticos. Y como todo eso nos va a afectar nuestro tránsito intestinal, ¿nos vamos a tomar un omeprazol, por ejemplo? ¿Eso es lo que necesitamos realmente? Ahora, no debemos olvidar que toda esta condición, cuando además nosotros integramos fármacos, todos los fármacos se filtran en el hígado. Pero ¿qué pasa si tenemos el hígado graso? Nuestro principal filtro no va a lograr filtrar ni los fármacos ni la cantidad de cortisol que está en el sistema. Por lo tanto, todo este cuadro se perpetúa en el tiempo generando una disfunción hormonal potente que altera la función general del organismo, manteniendo el estado de estrés constante, niveles de cortisol altos, generando todos estos síntomas, haciendo que un paciente se vuelva crónico. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un componente global en donde tenemos que hacer un abordaje global. Si los factores que provocan el dolor o los factores que provocan estas alteraciones como hormonales, por ejemplo, tenemos que pensar que son la alimentación, que son el estado emocional, que son el estado estructural. Es clave que mejoremos nuestra gestión de las emociones, es clave que hagamos deporte de manera constante. Una buena alimentación es fundamental para no tener el hígado graso. Y si tenemos el hígado graso, tratar de trabajar para que no esté de esa manera. Otro factor que no se tiende a considerar es la movilidad de la columna vertebral. No debemos olvidar que tienen los nervios que hacen funcionar todo nuestro organismo. De ahí la importancia que siempre debe estar sana. Por lo tanto, columna vertebral sana, buena alimentación, gestión de las emociones y además un ejercicio constante son la clave para mantener esto fuera de tu salud.